Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Vean qué bonita textura y qué bonito dibujo. Y además es completamente reversible. Está además muy fácil de tejer. Y vean qué linda textura. Para esta puntada necesitamos múltiplos de 4 más 2. Entonces voy a montar 18 cadenas. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado y montamos las 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos van a quedar de hecho 17. En la segunda bolita vamos a montar, a tejer puntos bajos en todas. Esa va a ser nuestra base del tejido. Quien quiera tomar las cadenas por enfrente, que así le acomode más, es lo mismo. Esta puntada tiene 2 vueltas que se van a repetir todo el tiempo. Aquí tenemos nuestra base. Para quienes se pregunten por qué las termino así, por qué la empiezo así, porque me gusta mucho cómo se ve esta. Parece cadenita. Ahora vamos a hacer una cadena, volteamos y el primer punto vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos a saltar una y en el siguiente punto, saltándonos en este vamos a hacer un medio punto alto, en el mismo un punto alto y otro medio punto alto, los 3 en el mismo. Nos vamos a saltar una y en el siguiente un punto bajo. Otra vez, nos vamos a saltar un punto y en el siguiente hacemos un medio punto alto, un punto alto en el centro y un medio punto alto, los 3 en el mismo. Nos saltamos uno y en el siguiente un punto bajo. Otra vez, nos saltamos uno y en el siguiente un medio punto alto, un punto alto en el centro y un medio punto alto en el costado. Aquí tenemos los 3. Nos saltamos uno y tejemos un punto bajo. Nos volvemos a saltar uno y aquí repetimos otra vez. Un medio punto alto, un punto alto, un medio punto alto. Nos saltamos uno y en la orilla un punto bajo, igual que en el inicio de aquí.
Esta es nuestra base. Esta es nuestra primera vuelta. La vuelta 2, que van a ir intercaladas, es igual, pero van acomodados los dibujos en diferentes lugares, en otro lugar. Ahorita les enseño. Volteamos. Aquí hacemos un punto alto y aquí mismo tejemos un medio punto alto. Aquí tenemos los 3 puntos de estos 3, del medio punto alto, o nada más cuéntenlos así. Se saltan uno y en el punto alto hacen un punto bajo. Ahora, en donde hicimos el punto bajo, que es saltándonos un dibujo otra vez, perdón, un punto, aquí vamos a repetir el dibujo. Un medio punto alto, un punto alto y otro medio punto alto. Nos saltamos uno y en el siguiente un punto bajo. Nos saltamos uno y en el siguiente, que es el punto bajo de la vuelta anterior, hacemos el dibujo, que es un medio punto alto, un punto alto, otro medio punto alto, nos saltamos uno y en el siguiente un punto bajo. Nos saltamos uno y en el siguiente un medio punto alto, un punto alto y otro medio punto alto. Nos saltamos uno, nos toca un punto bajo y ahora vamos al último punto. Aquí vamos a hacer un medio punto alto y un punto alto en el mismo lugar, que es como el inicio pero al revés. Hacemos una cadena, ahí están las 2 vueltas, la de ida y la de regreso. Y así vamos a repetir todo el tiempo. Hacemos una cadena al aire, volteamos y ahora volvemos a empezar con punto bajo. Punto bajo, nos saltamos uno y aquí hacemos el dibujo. Medio punto alto, punto alto, medio punto alto. Nos saltamos uno y un punto bajo. Nos saltamos una, medio punto alto, punto alto, medio punto alto. Nos saltamos uno, punto bajo. Nos volvemos a saltar uno, medio punto alto, punto alto, medio punto alto. Nos saltamos uno, punto bajo. Otra vez, nos saltamos uno, medio punto alto, punto alto y medio punto alto. Nos saltamos uno y ahora nos toca punto bajo igual que en el inicio. El punto bajo continúa con un dibujo, otro punto bajo y otro dibujo. Cuando volteamos y aquí tenemos el dibujo, es en donde nos toca tejer el punto alto y junto el medio punto alto. Nos saltamos uno y el punto bajo. Esta es la vuelta de regreso, o sea, la 4 por decirlo así. Otra vez, punto bajo,
medio punto alto y medio punto alto. Nos saltamos uno y punto bajo. Otra vez, medio punto alto, medio punto alto, nos saltamos uno, dejemos nuestro punto bajo y nos vamos a la orilla. Y aquí, como tocó punto bajo, nos toca el medio punto alto, igual que en el inicio. Y aquí tenemos ya la puntada. Vamos a hacer otras 2 vueltas. Subimos con una cadena. Como aquí tenemos el hueco para el dibujo, nos toca empezar con punto bajo. Ahora nos toca el punto alto. Ahí mismo el medio punto alto. Esta puntada creo que tiene muchísimas funciones. Podría servir para cobijas de bebé, para cobijas grandes. Ahora nos toca alto. Aquí está. Aquí la tenemos por un lado y por el otro. Son exactamente iguales. Veámosla en grande. Aquí la tenemos. Vean qué bonita. Y además es muy fácil de tejer. Eso es lo bonito también. Pues ojalá la disfruten, les guste y la puedan aprovechar. Saludos, gracias, bye.